Luis Moyano, Prudencio Bustos Argañarás, son nuestros invitados en esta jornada. Estamos hablando aquí en debate sobre el primer gobernador constitucional de Córdoba, Juan Bautista Bustos. Y decíamos, Bustos gobernó durante 9 años y después tuvo que abandonar abruptamente el poder por la llegada del Manco Paz. ¿Por qué apareció Paz de esa manera y qué pasó con Bustos, no? ¿Cómo sigue nuestra historia? Bueno, como hemos más o menos señalado, Paz viene de Buenos Aires después de la revolución del 1 de diciembre de 1828, digamos como con un ejército que le provee Lavalle y que son tropas que son veteranos de la guerra del Brasil. En abril después de algunos intentos de hacer alguna reunión conciliatoria, que aparentemente Paz no respeta, Bustos es derrotado en la batalla de San Roque y se ve obligado a huir de Córdoba, y ahí se hace cargo Paz. Lo que quiero señalar respecto de esta cuestión es que la figura de Bustos era tan emblemática de un federalismo provinciano que mucho tiempo después, cuando Paz está por dejar, después de haber sido tomado prisionero, y antes aún, en una misión que se manda de Buenos Aires, le manda Rosas, que se llama Cabias Cernadas, hay una indicación de Rosas para que esos dos emisarios de Buenos Aires, que tenían que terciar entre Quiroga y Paz, ¿no?, pasa por Santa Fe para señalar y que quede claro expresamente que no se va a dejar volver a Bustos al poder cuando caiga Paz o caído Paz. Es decir, es cerrado la visión tanto del unitarismo porteño expresado por Rivadavia, como de este sector federal, pero porteño, que expresaría Rosas, respecto a Bustos y a su postura como federal del interior, ¿no? Ahí yo creo que fue una tragedia nacional, la destitución de Bustos en 1829, y se abre un proceso que habrá de progresivamente ir consolidando un poder de Buenos Aires, no ya unitario como partido unitario, sino en manos de otros sectores, federales en este caso, pero que reproducían el mismo esquema de hegemonía porteña sobre la base de el usufructo del puerto, la monopolización de la renta de la aduana y el manejo comercial que se deriva de la navegación de los ríos. Un federalismo unitario sería. Es casi un federalismo unitario. Una cosa que tenía una cara... Parece un contrasentido, pero bueno, es eso básicamente. En el caso de Bustos, en el momento de sufrir esta persecución después de la batalla, él logra zafar de la muerte, pero es perseguido, ¿no? Y hay un episodio que dicen que intenta arrojarse al río, lo hace con su caballo y termina muy, muy mal herido. Sí, yo no he podido encontrar documentación que corrobore eso, pero lo cuenta Ramón J. Cárcano, que bueno, nació algunos años después de este episodio, y era un hombre serio, un historiador serio, de manera que lo debemos tomar como una anécdota no probada, pero muy probable. Es probable. Es más, mi tatarabuelo peleó con Bustos en la batalla de San Roque y de la Tablada, y en la tradición familiar lo acompañó en su ida a Santa Fe. Ahora, yo en esa tradición no escuché el episodio del caballo. Cárcano cuenta que ya terminando la batalla de la Tablada, Bustos es perseguido por las tropas de Paz, porque lo quieren tomar, posiblemente matarlo, y lo acorralan frente a la barranca del río, frente al Molino de las Huérfanas, que está cerca de lo que hoy es el Parque San Martín, ¿no es cierto?, cerca de Chateau. Y entonces el hombre, ante esta disyuntiva,
al pie de la barranca, envuelve la cabeza del caballo con su poncho, le clava las espuelas y se tira al río. La barranca ahí tiene actualmente como unos 4 metros. El caballo aparentemente muere en el golpe y él queda malherido, pero es socorrido por un agente del lugar que lo lleva a un rancho y ahí lo tienen escondido hasta que pueden comunicarse con sus parientes y su gente, que lo buscan y lo llevan en secreto, posiblemente andando de noche, eso sí, mi familia se decía, llevándolo incluso en parte en unas parihuelas porque no podía andar a caballo por el golpe que había recibido, y lo recibe en Santa Fe Estanislao López, le da alojamiento, por supuesto, y lo recibe con todos los honores, pero a los pocos meses muere. Dice la partida de muerte natural, pero todo indica por una serie de cartas y elementos de que las heridas de ese episodio fueron las causas de su muerte, ¿no? Y ahí entra en el olvido. Y ahí entra otro capítulo que tiene que ver con un reclamo que aparece con el tiempo desde Córdoba para traer sus restos a su provincia, ¿no? Otra pelea entre provincias para... ¿Sabe para quién fue el poder traer- primero que propuso eso formalmente, que propuso un proyecto de ley y se sancionó? El gobernador Mestre, el padre del actual intendente. Era un gran admirador de Bustos y él como diputado presentó un proyecto de ley que fue sancionado. Lo que pasa con los restos es que no podía encontrarse porque la iglesia de Santo Domingo donde fue sepultado no es la misma que existía en 1830, es una iglesia nueva. No estaban reconocidos quiénes eran los restos que estaban ahí sepultados y es muy probable que al hacerse la nueva iglesia se haya levantado el piso y muchos de los restos no estuvieran ya. Se habían, que hay los investigadores de Santa Fe, los historiadores han, José Luis María Calvo, por ejemplo, ha detectado más de 500 cadáveres masculinos enterrados ahí a lo largo de los siglos, de manera que era imposible. Y bueno, se hizo el intento, nos dijeron que era el cadáver, al final se terminó demostrando que no lo era, pero bueno, por lo menos aplaudo la intención, aunque me hubiera gustado que no se nos dijera una cosa por otra, ¿no? De salvar su memoria al menos, Sí. la intención de salvar su memoria. Hay un personaje que nos pasó de largo y que quizá hubiera podido ayudarlo en alguna instancia y darle otra salida a Bustos, y es Facundo Quiroga. Él le pidió ayuda a Quiroga. Sí. Son dos visiones distintas del federalismo, ¿no? Sí. No se sabe si ayudó o no lo ayudó, sí, por sus caras. En función de lo que venimos hablando, digamos, hay una diferencia, como dice Prudencio, en la visión del federalismo. Y en la política concreta, hay una, diría que demasiada dependencia de Facundo de alguna visión porteña. Incluso él mismo dice en alguna carta que si fuera por él sería unitario. Él sería unitario. A López, creo que dice Estanislao Él López. sería unitario. Dice. Me dice federal, dice, porque bueno, los pueblos decían eso, qué sé yo. Pero en realidad cuando Quiroga intenta posesionarse de Córdoba, lo hace como muchos otros, Paz, porque Córdoba es evidentemente un centro articulador y es el único que puede, de alguna manera, enfrentar con cierto poder a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es mucho más fuerte la posición de Córdoba hacia el interior que las provincias del litoral. Es decir, por ejemplo, Santa Fe, el padre de la federación es Estanislao López, pero la posición de Estanislao López de mucha fragilidad frente a los sectores porteños, al federalismo porteño o al unitarismo porteño. Después de Cepeda, en 1820, ya derrotado Artigas, después que ataron los pingos en la pirámide de Mayo y demás, tanto López como Ramírez terminan traicionando a Artigas. Y ahí es la poderosísima influencia de esa hegemonía porteña donde hay unitarios y federales.
Zarratea, Ramos Mejía, el Día de los Tres Gobernadores, como se le enseñan a los chicos. Es una cosa gravísima y los 20.000 cabezas de ganado que se le dan en pago, digamos, del retiro a López, la Junta y las pone Juan Manuel de Rosas y los primos de él, los Anchorena. Es decir, la fragilidad del litoral para sostener un enfrentamiento real con Buenos Aires se ha notado, bueno, Urquiza, mucho tiempo después, Urquiza, cuando se retira en Pavón, es casi el mismo juego. Sí. Lo dejan solo a Derqui, que era el presidente en aquel entonces. Bueno, entonces cuando se intenta tomar Córdoba es fundamentalmente porque se sabe que Córdoba es la llave del interior, la articuladora de la posibilidad de un federalismo fuerte. Pero Quiroga lo hace también, pero en función de un federalismo muy cercano o muy dependiente de esa hegemonía porteña. Si cuando él se va al norte, mandado por Rosa, y donde Rosa le manda la famosa carta de la hacienda de Figueroa, donde le dice, o le vuelve a reiterar viejos conceptos de él y de Rivadavia, no es momento para hacer una constitución hasta que las provincias no arreglen sus cuestiones interiores. Quiere decir postergar la constitución para las calendas griegas, como diría algún otro. Es decir, nunca. Bueno. Incluso es muy distinto en los instrumentos de acción política que utilizan uno y otro. Quiroga era un hombre fundamentalmente militar, un hombre para el cual la violencia como instrumento de acción política era aceptable. Yo, para decirle en dos palabras, para mí el federalismo de Quiroga es más un federalismo de Poncho y Tacuara. Es un federalismo que no tiene nada que ver con el federalismo institucional de Bustos, que como lo escribió claramente Peña, el doctor Roberto Peña, que escribió un libro que se llama Bustos y el federalismo doctrinario de Córdoba, quería institucionalizar, quería instituciones republicanas que realmente permitieran vivir en un ámbito de Estado de Derecho. Mientras que Quiroga era un hombre que utilizaba la fuerza, incluso lo utilizaba a veces de manera arbitraria y cruel, ¿no? Bueno, eso es lo que más tenemos que recordar entonces de Bustos en cuanto pensando como cordobeses, ¿no? La institucionalización que hizo, la nueva mirada que dio a un territorio como este que tenía tanta potencialidad pero que estaba sumergido en un escenario de violencia y de tironeo permanente, me imagino, ¿no? Sí, es un federalismo doctrinario, como es el nombre del trabajo de Peña, del doctor Peña. Es un federalismo doctrinario, además asentado en las bases reales de un federalismo del interior, que no tiene que ver con otro federalismo que por ahí se discute. De aquí en adelante, cuando hablemos de Bustos, del primer gobernador constitucional, sabremos mucho más y podremos valorarlo de otra forma. Hay que seguir investigando, como todo en la historia, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer tenerlos aquí en Debates. Así es, señores, ha concluido este programa del día lunes. Las personalidades destacadas le tocó a Juan Bautista Bustos. Mañana nos encontramos a las 21 en Debates. Gracias.